Bueno, en esta noche nos acompaña nuestra preciosa hermana Eliana Barranco, que por la misericordia de Dios la ha llevado hasta Australia. Actualmente está en Perth y allá le está sirviendo al Señor. Entonces, a través de el amar la palabra y vivir la palabra de Dios, eh, ella nos va a compartir en esta noche cómo eh, versículos de la Biblia han sido su soporte, su aliento, su valor, su alimento en tiempos de incertidumbre, tal vez de dificultad, tal vez de gozo, y han sido como el marco que le ha ayudado a ir adelante en medio de estas situaciones. Mieli, bienvenida, Dios te bendiga grandemente. Amén, Dios te bendiga, Angelita. Muchas gracias por la oportunidad. La verdad es que es una bendición compartir por estos medios a pesar de la distancia y Amén. bueno, hablar de la palabra del Señor que es una bendición muy hermosa. Amén, mamita. Bueno, entonces, mamita, me haces referencia del Salmo 119, 11. ¿Por qué el Salmo 119, Eliana? ¿Qué estabas viviendo en ese momento? El Salmo 119, 11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Qué estabas Amén. viviendo ahí? Bueno, mira, yo le doy gracias a Dios porque mis papás siempre desde el vientre de nuestra madre, ellos siempre recitaban versos para nosotros, versículos. Y este en especial es un corazón es un versículo, perdón, que llevo en mi corazón mucho porque en mi adolescencia, Ujú. en esos momentos de locura que le dan a uno, ¿cierto? De rebeldía, por así llamarlo, o locura, que, bueno, los amigos empiezan a uno a invitarlo que a esto, que a lo otro, y recuerdo que un día estaba haciendo algo no bueno, estaba en el lugar equivocado. em, y recuerdo que cuando me preguntaron algo, que si quería hacer algo y fui a dar la respuesta, se me vino a la mente ese versículo y me frenó, y me frenó, El me freno de frenó mano. exactamente. Y dije, Señor, en mi corazón está tu palabra y yo no puedo porque no es lo que hay en mi corazón. Amén. Entonces, fue mi salvavidas en ese momento. Gloria a Dios. Qué privilegio, mamita. Gracias a Dios porque esa palabra es preciosa. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar. Es con ese propósito que guardamos esta palabra para no pecar. ¿Qué otro versículo, mamita? Si lo hacemos en orden cronológico, por así decirlo, el primer versículo que recuerdo haberme aprendido fue, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Confiado. Amén. Entonces, ese verso todas las noches antes de acostarnos siempre lo decíamos en nuestra casa, lo hago con mi hija. Hoy en día, siempre antes de acostarnos, repetimos este salmo. Ujú. Y es un salmo que siempre mi papá me decía y lo hago, y él decía la importancia de acostarnos en paz con, con nuestra familia, en paz con nosotros mismos, del día Amén. que tuvimos, del estrés del día, pero nos acostamos aún, puede que la dificultad o el problema no se solucionó, pero nos Ujú. acostamos en paz porque vivimos en Dios, vivimos bajo su protección, y eso nos da confianza, eso nos da seguridad. Entonces, este versículo es muy especial para mí. Yo lo repito diariamente aún. Después de 27 años, lo repito y lo repito con mi hija todas las noches. En paz nos acostaremos y, Señor, dormimos seguros y confiados porque estamos contigo. Amén, mamita. Gracias. ¿Qué dice el Salmo 27:1? Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? ¿Qué momento estabas viviendo? ¿Por qué ese versículo, Eliana?
Bueno, este versículo es muy conocido, todos estos salmos son muy conocidos, pero cuando los vivimos realmente es que uno entiende, ¿cierto? Es que uno entiende el significado de estos versículos. Y yo recuerdo que mis papás, siendo pastores en la ciudad de Barranquilla, yo tenía alrededor de 7 años. Ujú. Tuvimos una dificultad muy grande en la iglesia, muy, muy grande, y la verdad es que era algo que nos estaba quitando la paz como familia, había una situación muy dura, pero yo recuerdo que mi papá en medio de su estrés, en medio de su situación, él un día se paró en la sala de la casa y lo dijo a todo pulmón. Y Amén, levantó amén, sus ojos y dijo, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Y lo dijo con tanta autoridad y con tanta fuerza que en ese momento todos pudimos sentir paz. Y yo recuerdo ese momento, lo tengo amén, presente. amén, gloria a Dios. Qué privilegio, mamita. Salmo 91:11, que a la letra dice, 91:11, pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. A ver, este versículo era el de salir de la casa, el Ay, salir qué para el colegio. privilegio. El Amén. de salir cuando íbamos hacia el colegio, siempre en la puerta de la casa orábamos y siempre nos recordaban eso, ustedes no van solos, ustedes no van solas, nos decía mi mamá o mi papá, el que nos estuviera ahí despidiendo en la mañana. Y Amén. recuerden que el Señor envía a sus ángeles alrededor de ustedes a donde vayan. Amén, mamita. Dice aquí el Salmo 51:10, mamita, me lo cuentas como uno de estos versículos eh, que han Es enmarcado mi tu favorito. vida. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Amén. Porque este Es mi versículo, yo creo que es mi versículo favorito. Bueno, tengo muchos, es difícil escogerlo, pero este es un versículo que siempre recuerdo y siempre tengo presente y siempre que tengo la oportunidad lo medito, porque es que es mi deseo todos los días, todas las mañanas. Yo le digo, Señor, crea en mí un corazón limpio, y un corazón, un espíritu recto delante de ti, porque es mi propósito honrarle a Él. Entonces, este amén, versículo, que desde que lo conocí realmente a profundidad, yo dije, yo quiero apoderarme de este versículo, quiero todos los días de mi vida decirle al Señor, crea en mí, Señor, un corazón limpio, un corazón recto. amén. Eh, a mí me encanta, el Salmo 51 es una cosa que si lo experimentamos y de verdad realmente lo pedimos al Señor, Él es maravilloso. Dice aquí, mamita, Salmo 119:105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. A ver, este también fue uno de los primeros que me aprendí. Amén. Y, 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 y es un versículo que parece que fuera el versículo de escuela dominical para los niños, pero es Ujú. un versículo tan valioso, tan profundo, por así decirlo, porque es que es su palabra. Amén, amén. Realmente es su palabra la que nos guía en cualquier momento, en cualquier circunstancia, en cualquier decisión. Es su palabra la que nos guía. Entonces, es como hablábamos ahorita, Angelita, es nuestro way, Amén. es nuestro mapa, es nuestra guía. Entonces, es lo que necesitemos, está en la palabra de Dios. Precioso. Amén. Mamita, me haces referencia a Eclesiastés 12:1. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. ¿Qué vivías en ese momento? Cuando tenía más o menos unos 12, 13 años, mis abuelos maternos se fueron a vivir con nosotros a la casa Ujú. y, y como buenos abuelos siempre nos regañaban, aunque nos consentían, nos regañaban y bueno, yo estaba entrando en la preadolescencia en esos momentos de rebeldía. Yo quería hacer lo que quería ser grosera, quería hacer lo que todos mis compañeros hacían
Y mi abuelita siempre me decía, acuérdate de tu creador en los días de tu juventud, porque ya cuando estés como yo, ya eso no es bueno entregar sobras. ¡Ah! Oh, wow. Qué Siempre, preciosa entonces palabra. me marcaba, sí, sí, me marcaba. Y todos esos versículos en momentos de mi adolescencia me frenaron. Siempre me decía, acuérdate, acuérdate de tu Amén. creador. Sí, y al decir acuérdate es porque hay la posibilidad de que se nos olvide. Entonces, Exacto. precioso. Dice aquí Hechos 2:35. 38. Hechos 2:38, sí, perdón. Hechos 2:38, que dice, Y Pedro Pedro les les dijo, dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. amén. Este versículo, cuando yo estaba en el bachillerato, estudié en un colegio, bueno, era un colegio, no era cristiano, pero tuve un compañero que era trinitario. Ujú. Entonces empezamos a hablar porque pues yo le dije, yo también soy cristiana, y empezamos a hablar y bueno, mi papá desde que yo nací él ha sido pastor, yo he estado toda la vida en la iglesia, pero a veces creemos que porque estamos en la iglesia no la sabemos todas y cuando empezamos a hablar de doctrina, yo dije, Señor, yo no sé nada. Entonces, este fue el primer versículo que yo dije, no, por aquí voy a empezar y me lo aprendí para mi primera evangelización de Amén, hablar amén. de doctrina y fue este versículo. Entonces, para mí este versículo, obviamente hay muchos más, pero fue mi primer versículo, el que utilicé para evangelizar a un trinitario en el bachillerato. Estaba creo que era en segundo, sí, en segundo de bachillerato. Entonces, eso es como, no sé, noveno, octavo. em, fue este versículo para decirle, pero es que mira, Pedro les dijo, arrepentíos y Amén. bautícese Con cada uno de autoridad. vosotros, ¿en dónde? En el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, Amén. sí, ese versículo es muy especial. Gloria a Dios, mamita. Qué bendición. Salmos 38:9. ¿Qué vivías en ese momento que dice, Señor, delante de ti están todos mis deseos y mi suspiro no te es oculto? Siempre le dije a mi mamá que me quería casar joven. Siempre le decía, si yo a los 23 años no estoy casada, aquí me vas a tener toda la vida soltera en la casa. Dios Yo era muy mío. joven y Dios me lo cumplió, ¿sabes? Dios me lo cumplió, me Sí, casé a los amén. 19. Me Mm, casé a los 19 y estamos muy prontito. este, este versículo fue eso. Mi mamá siempre nos decía desde muy pequeñas, oren, somos tres mujeres, entonces la Sí, responsabilidad grande, ¿no? Tres mujeres en la casa, entonces 3 niñas. mi mamá siempre nos decía, vamos a orar por la persona que Dios va a escoger para ustedes, esa persona. Y bueno, cuando empecé con ese propósito de querer casarme, de querer, yo estaba en ese momento pues muy joven, tenía muchos planes por delante, pero yo le decía, Señor, tú, delante de ti están todos mis sueños y mi pensamiento no te es oculto, tú me conoces mejor que nadie, entonces yo los pongo en tus manos. Y bueno, Dios me concedió el deseo de mi corazón. Yo me Y un quería casar precioso joven. hombre. Amén, amén. Sí, exacto, un hombre temeroso de Dios, entonces ese versículo para ese momento era el oportuno. Dice aquí, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Josué 1:9. ¿Estabas pasando por algún valle de temor? Claro, elegir un cambio de vida de un continente a otro no fue fácil, no fue fácil. Tomar la decisión de movernos para Australia siempre nos llenó de temor, pero esta palabra decíamos, bueno, donde es que la Biblia no dice, ese versículo no dice donde sea que yo te mande, no, hay otros que nos dicen que donde yo te mande y eso, pero este nos dice donde sea que tú Amén, tú amén. vayas, entonces
decíamos, Señor, bueno, nosotros elegimos este plan, entonces queremos que tú vayas con nosotros, que nos esfuerces, y sabíamos que teníamos que ser muy valientes, Muy, muy pero valientes. de la mano de Dios lo hemos logrado. Amén, amén, amén. Y mi Señor siempre nos deja ganar. Andar en sus caminos es para siempre salir en victoria. Amén. Dice Josué Sí. 24:15, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Precioso. Amén. Este versículo es muy especial porque siempre lo he escuchado en mi casa, siempre ha estado, digamos, que en un cuadro o en en Sí, algún adorno de la casa, siempre sí. lo tuvimos, pero más mi casa y yo serviremos al Señor. Pero si hablamos de este versículo en especial, yo nunca lo voy a olvidar y ya me voy a poner a llorar. Tranquila, mamita, se vale porque no hay marco más precioso para nuestra vida que esta palabra. Así es. Al mes de haber llegado aquí a Australia, mi abuelo falleció, mi abuelo materno falleció exactamente al mes de haber llegado aquí. Y yo los últimos días hablaba con él por Skype. Lo veía en la cama del hospital y mi abuelo sufrió de demencia senil. A él pues él le hablábamos y él no sabía quién éramos, no nos reconocía, él estaba, a veces se levantaba en el año 1970 hablando de su adolescencia, sí, era una cosa muy terrible, lo aprendimos a llevar, pero no era fácil. Y en sus últimos días nos pedía que le cantáramos coros. Él no se acordaba quiénes éramos, pero uno le preguntaba, abuelo, ¿cuál es tu coro favorito? Y él decía un coro. Y un día yo le dije, abuelo, ¿cuál es tu versículo favorito? Y él me dijo este versículo. Y era impresionante y los doctores se sorprendían porque decían, este señor no reconoce a su familia, pero su fe está intacta. O sea, Precioso. era una cosa maravillosa. Mi abuelo alabó al Señor y Amén, recordaba, amén. no nos reconocía, no reconocía a sus hijas, no reconocía a sus nietos, no reconocía a su esposa, pero se acordó de este versículo y nos lo dijo. Amén, amén, gloria a Dios. Fue un momento muy especial. Precioso, mamita. Proverbios 22:6. ¿Por qué Proverbios 22:6, Eliana? ¿Qué vivías en ese momento? Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Porque este versículo es la experiencia de vida que yo he tenido. Mis Amén, papás, gracias a Dios, nos instruyeron bajo esta palabra, nos amén, instruyeron bajo el temor de Dios. Eh, y yo, hoy estando acá, yo le doy gracias a Dios por eso, porque es- han pasado los años, han pasado, yo estoy lejos de kilómetros de distancia de mis padres, pero aún recuerdo esas enseñanzas y es lo que le pido a Dios. Este versículo es lo que yo le pido a Dios, que nos ayude a mi esposo y a mí amén. a instruir a instruir a nuestra hija, porque es que eh, em, las cosas materiales se acaban. Total, total. Hay cosas que de pronto por los recursos económicos no podemos brindar, no podemos dar, pero la palabra de Dios permanece para Para siempre. siempre. Sus Y promesas nunca son vuelve vacía. nunca, nunca. Amén. Entonces este versículo es la experiencia de vida. Amén, mamita. Bueno, Eliana, has sido demasiado generosa, muy generosa y nos has edificado demasiado con compartirnos estas enseñanzas que son pura, pura palabra de Dios en nuestra vida. Y gracias por ser ese ejemplo, gracias por haberte dado la pela de ir lejos de tu tierra, de tu parentela, pero fiel es mi Señor que te ha sostenido y ha sostenido a Leo y a la niña y que lo seguirá haciendo. Esa es nuestra Amén. convicción. Un Así abrazo es. para ella, mamita, gratitud infinita. No sé si quieras aportar algo más.
la importancia de meditar en la palabra del Señor, ¿sabes? O sea, es algo que en cualquier circunstancia, en cualquier momento, recordar un texto de Amén. ánimo, de aliento, de esperanza, y que cuando abramos nuestros labios para hablar con otra persona podamos decirle a alguien, porque la Biblia es un manual de vida, la palabra de Dios es nuestro manual de vida para cualquier circunstancia, para cualquier momento. La gente Así a es. veces se sorprende porque uno le dice, eso está en la Biblia, eso está en la Biblia, como si, claro, porque es que ese es el manual de vida. Entonces, Amén. ¿cómo podremos vivir sin el manual? Amén. Entonces, Perdidos. escudriñar la palabra, tener siempre presente en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestros labios la palabra de Dios, que es viva y es eficaz. Amén, así es, mamita. Un abrazo de gratitud y bueno, Igual. mamita, y gracias por esta oportunidad de acercarnos, porque estos versículos reflejan parte de la intimidad de nuestra vida, qué estábamos viviendo, y mamita ha sido muy generosa. Dios te bendiga Amén. grandemente por edificarnos a través de esta palabra. Que tengas excelente día ya. ¿Qué hora es? Son las 11:35 de la mañana del día sábado. Oh, wow. Aquí ya son las 10:35 de la noche de este 27 viernes de marzo. Entonces, mamita, un abrazo. Saludos. Cuídate mucho. Igualmente, Dios te un bendiga, abrazo mamá. gigante. Amén, Cuídate. amén. Dios les bendiga. Amén.